¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo intenta decirte algo que va más allá de lo físico? Quizás un mareo repentino, una presión inexplicable en el pecho o una sensación extraña que no puedes ignorar. Podrías pensar que son meras reacciones, pero ¿y si te dijera que pueden ser mensajes de Dios, señales que buscan captar tu atención y redirigir tu camino? En un mundo donde todo corre a gran velocidad, estas manifestaciones son oportunidades para detenernos, observar y reflexionar. No es una idea común, pero es una poderosa invitación. ¿Qué tal si esos síntomas son en realidad llamados divinos, invitándote a conectar y a confiar en algo más profundo? Hoy exploraremos cómo Dios usa el cuerpo como su mensajero, revelando lecciones que pueden cambiar nuestra vida cuando aprendemos a escuchar. Señales divinas en el cuerpo. Cómo Dios usa sensaciones físicas para llamar nuestra atención. A veces, en el ajetreo del día a día, el cuerpo emite señales inesperadas, y aunque puedan parecer reacciones comunes, para algunos pueden ser toques divinos, mensajes que buscan alertarnos. Imagínate un día ordinario en el que, de repente, sientes una ligera presión en el pecho o un mareo sin causa aparente. Detenerse y reflexionar podría revelar que esa sensación es un llamado de Dios para que tomes conciencia. Son momentos sutiles, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que pueden ser un recordatorio para ajustar el rumbo y volver a lo esencial. Estas manifestaciones no siempre son fáciles de interpretar, pero ignorarlas puede significar perder una oportunidad única de conexión. Dios, en su sabiduría, utiliza lo físico para llevarnos hacia lo espiritual. Esa leve opresión, un cambio en la respiración o incluso una ligera incomodidad en los hombros pueden ser un recordatorio de que algo requiere atención. No se trata de caer en la ansiedad o el temor, sino de adoptar una postura atenta y sensible, reconociendo que el cuerpo también es un instrumento de comunicación divina. De hecho, muchas personas reportan este tipo de experiencias antes de momentos de gran cambio en sus vidas. En situaciones clave, estos síntomas se presentan de una manera casi misteriosa, como si estuvieran sincronizados con nuestras decisiones más importantes. Tal vez hayas sentido un repentino mareo antes de tomar una decisión crucial o una presión en el pecho en medio de una conversación significativa. En estos casos, podría ser Dios sugiriendo prudencia o, por el contrario, animándote a avanzar con confianza. Reconocer estas señales requiere estar atentos y dispuestos a pausar, a escuchar. Son en estos instantes cuando la fe y la intuición se convierten en guías hacia algo más profundo y verdadero. ¿Cómo podemos responder a estos llamados? Una manera poderosa es a través de la quietud y la oración. Cuando el cuerpo parece estar hablando, unos minutos de reflexión, una oración silenciosa, pueden abrir un canal para discernir mejor el mensaje. En esos momentos de calma, permitimos que el cuerpo y el alma encuentren paz, alineándose con la voluntad de Dios. Cada sensación puede ser una puerta a una mayor claridad y propósito, como veremos en otros ejemplos de cómo estas señales pueden ayudarnos en el camino espiritual. Mareos espirituales, un llamado para la reflexión interior. Los mareos que surgen de repente, sin una causa física aparente, pueden tener un significado más profundo y espiritual, que va más allá de lo tangible. Estos episodios a menudo son vistos como una invitación de Dios a hacer una pausa en nuestra vida, a detener el ajetreo y sumergirnos en una reflexión sincera. Son momentos en los que el cuerpo, al desequilibrarse, nos indica que necesitamos observar nuestras decisiones y nuestros pensamientos desde una nueva perspectiva, como si un mensaje nos invitara a salir de la rutina y mirar desde otro ángulo. En ciertos casos, estos mareos aparecen en medio de decisiones importantes o en momentos en los que estamos perdiendo el rumbo. Es como si Dios utilizara una leve inestabilidad para ayudarnos a frenar y pensar. Imagínate enfrentando un dilema y de repente te embarga una sensación de vértigo. Quizás sea el momento de preguntarte si la dirección que llevas está en consonancia con tus valores y propósitos. Reflexionar en esos instantes puede ofrecer una claridad inesperada que transforma un momento desconcertante en una guía. Además, estos mareos pueden actuar como un recordatorio de que el equilibrio interior es esencial. A veces es necesario hacer un alto y cuestionarnos. ¿He estado ignorando alguna señal? ¿Estoy avanzando sin prestar atención a los detalles importantes? Así como un faro guía en medio de una tormenta, los mareos pueden ser una llamada a redirigir nuestros pasos y reconsiderar si lo que hacemos refleja nuestro propósito espiritual.
Al observar esta señal con respeto y apertura, podemos convertir un simple mareo en un mensaje de introspección y paz. En esos momentos, buscar respuestas en el silencio o en la oración puede ofrecer una comprensión más profunda. Practicar la quietud, sentarse en silencio con uno mismo, no solo calma el cuerpo, sino que abre la puerta a escuchar mejor la dirección de Dios. Cada mareo, entonces, puede ser una invitación divina a fortalecer nuestra fe, a mirar hacia adentro y a descubrir cómo esas sensaciones físicas pueden tener un propósito espiritual más elevado. El cuerpo. Como mensajero espiritual, una advertencia de desalineación espiritual. En ocasiones, el cuerpo puede actuar como un mensajero de nuestra vida espiritual, enviándonos señales que revelan que algo en nuestro interior necesita atención. Esta desalineación espiritual a menudo se manifiesta a través de síntomas físicos inesperados, como el cansancio, dolores inexplicables o incluso mareos, que nos invitan a hacer una pausa y evaluar nuestras prioridades. Como un sistema de alarma silencioso, estas señales podrían estar indicándonos que nuestras acciones o pensamientos se han desviado del propósito que Dios tiene para nosotros. Es frecuente que estas sensaciones aparezcan cuando llevamos un ritmo de vida que nos aleja de lo verdaderamente importante, como el amor, la fe y la paz interior. Cuando nuestra vida está cargada de preocupaciones mundanas, de estrés constante y de ansiedad, el cuerpo responde para que atendamos el mensaje de Dios. Imagina, por ejemplo, sentir una presión en el pecho después de semanas de estrés. Esta incomodidad puede ser una forma en que el cuerpo nos dice que es momento de volver a un equilibrio espiritual y buscar nuevamente la calma. Reconocer y aceptar que el cuerpo es un mensajero de lo espiritual nos permite escuchar con mayor sensibilidad lo que Dios quiere decirnos. Estos síntomas físicos se convierten entonces en una herramienta de autoconocimiento y de reencuentro con nuestra fe. La próxima vez que experimentes alguna incomodidad que no tenga una causa evidente, podrías considerar si algo en tu vida necesita realinearse con tus valores espirituales y tus creencias. No se trata de buscar respuestas inmediatas, sino de permanecer en un estado de apertura y reflexión. Buscar un momento para la introspección y la oración puede ayudarte a comprender estos mensajes físicos. Un tiempo de tranquilidad para meditar y orar te permite sintonizar mejor con lo que Dios quiere que veas en esos instantes de desajuste. El cuerpo, como veremos, no solo refleja nuestro estado físico, sino también nuestra conexión espiritual, y aprender a interpretarlo es esencial para entender el camino que Dios nos propone seguir. Momentos de confusión y mareo. La pausa, que nos acerca a Dios. Los momentos de confusión y mareo pueden ser algo más que simples episodios físicos. Pueden representar una invitación a pausar y redescubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Esos segundos de desconcierto, cuando sentimos que el mundo da vueltas, pueden ser una señal para reducir la velocidad, respirar profundamente y encontrar un espacio de calma. A través de estas sensaciones es como si Dios nos recordara la importancia de detenernos y reconectar con lo que realmente importa, dejándonos ver que no todo tiene que ser rápido y claro. Estos episodios, en su mayoría, suceden en momentos de agitación emocional, en medio de situaciones de estrés o cuando llevamos tiempo sin descanso. Es común sentir que la vida nos empuja constantemente hacia adelante, sin darnos el tiempo de escuchar a Dios en el proceso. Entonces, cuando el cuerpo manifiesta esa confusión, es una oportunidad para tomar distancia, preguntarnos si realmente estamos en el camino correcto y reflexionar sobre nuestras elecciones. Es como si Dios nos concediera un instante de pausa forzada para cuestionarnos nuestro rumbo. Además, estos instantes de mareo pueden ser momentos para desarrollar la paciencia y la confianza. A veces no entendemos el porqué de esas sensaciones, pero al aceptar la pausa y abrazar el momento, podemos encontrar nuevas perspectivas. No es necesario tener siempre todas las respuestas. A veces basta con estar en paz con el presente y dejar que Dios revele su propósito en el momento adecuado. De hecho, muchas personas encuentran en estos momentos una oportunidad para fortalecer su fe y su humildad, entendiendo que no siempre controlamos cada paso. Así, la próxima vez que sientas un mareo o una ligera confusión, en vez de ignorarlo, podrías verlo como un llamado de Dios. Un momento para detener el ritmo y enfocarte en tu fe, para escuchar lo que Él tiene para decirte.
porque, como seguiremos explorando, estas pausas pueden ser una puerta a una comunión más profunda y sincera con lo divino, permitiéndonos recibir su guía en el camino hacia una vida más plena y significativa. Síntomas físicos y la sensibilidad a la voz de Dios. La sensibilidad espiritual, al igual que la física, requiere atención y práctica para desarrollarse plenamente. Dios, en su sabiduría, puede emplear nuestro cuerpo para susurrarnos advertencias o recordatorios, y solo quienes han cultivado una escucha atenta pueden captarlas. Experimentar síntomas físicos como un leve temblor, sudoración inexplicable, o incluso un mareo pasajero, puede ser una forma en la que Dios nos invita a estar atentos. Esta sensibilidad, lejos de ser un talento natural, es un don que se fortalece a medida que vamos confiando más en su dirección. Para muchos, es difícil notar estos síntomas en un mundo lleno de distracciones y ruido constante. No obstante, aquellos que buscan en la oración y en el silencio pueden comenzar a percibir estas señales con mayor claridad. Por ejemplo, si una persona pasa por un momento de ansiedad repentina sin motivo aparente, podría interpretar esto como una oportunidad para acercarse a Dios, orar y buscar consuelo en su palabra. La sensibilidad a la voz divina no llega de inmediato, pero quienes perseveran en su búsqueda suelen encontrar una paz única en medio de estas experiencias. Además, desarrollar esta conexión profunda con nuestro cuerpo y espíritu también nos permite actuar con más sabiduría en momentos críticos. Al reconocer una señal que parece fuera de lo común, como un escalofrío en un momento de duda, podemos pausar y reflexionar antes de actuar. Esta sensibilidad espiritual, cuando es cultivada, se convierte en una guía interior, una forma de ver el mundo con los ojos de la fe y de confiar en que Dios se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Por lo tanto, aprender a escuchar al cuerpo como un canal de comunicación divina es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. Este acto de fe nos permite vivir con más serenidad y confianza, recordando que Él nos acompaña y nos guía, incluso en esos pequeños y aparentemente insignificantes síntomas físicos que nos hablan de su presencia. Mareos y sobrecarga espiritual. Cuando Dios nos pide que soltemos la carga. La sobrecarga emocional y espiritual es algo que muchos experimentan sin darse cuenta, llevando consigo cargas que no están destinados a soportar solos. Los mareos, en este contexto, pueden ser una señal de que estamos acumulando más peso del que nuestro espíritu puede soportar. Cuando Dios nos pide que confiemos en Él y entreguemos nuestras preocupaciones, puede que también nos envíe estas señales físicas para recordarnos la importancia de descansar en su presencia. Sentir un mareo, una leve presión en la cabeza, podría ser su forma de decirnos que es hora de soltar y dejar que Él tome el control. Esta sensación de carga excesiva a menudo se manifiesta cuando llevamos una vida llena de preocupaciones, cuando tratamos de controlar cada aspecto y perdemos de vista nuestra conexión con Dios. Es en esos momentos cuando los mareos se convierten en una advertencia, en un recordatorio de que no estamos solos y que no necesitamos enfrentar todo por nuestra cuenta. Liberar esa carga implica reconocer que Dios está ahí, dispuesto a ayudarnos si tan solo se lo permitimos, si decidimos dejar de lado nuestro propio control y confiar más en su guía. Además, soltar la carga no significa ignorar nuestras responsabilidades o dejar de lado nuestras metas, sino aprender a gestionar lo que podemos hacer y confiarle a Dios aquello que nos supera. Imagina estar ante un desafío complejo que te agobia, y en lugar de tratar de resolverlo todo por ti mismo, tomas un momento para respirar, orar y pedirle a Dios que tome ese peso que ya no puedes cargar. Ese acto de entrega, aunque parece simple, es un acto profundo de fe y humildad. Finalmente, estos mareos son recordatorios de que la paz que buscamos no siempre depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra disposición a recibir ayuda divina. Al dejar en manos de Dios nuestras preocupaciones, al soltar ese control que tanto queremos tener, permitimos que su paz nos inunde y nos libere de las tensiones innecesarias. ¿Cómo diferenciar mareos espirituales de síntomas físicos comunes? Distinguir entre un mareo con raíz espiritual y uno que tiene una causa física puede ser un desafío, pero es esencial para interpretar correctamente el mensaje que Dios podría estar enviando. Los mareos espirituales suelen presentarse en momentos de reflexión o durante experiencias emocionales profundas.
mientras que los físicos a menudo tienen causas más identificables, como el cansancio o la falta de alimentación. Tomarse el tiempo para analizar el contexto en el que surge la sensación puede ayudarte a determinar su origen y propósito. Si un mareo aparece de manera inesperada mientras oras o reflexionas, podría tener un trasfondo espiritual, un recordatorio de que Dios quiere decirte algo específico. En cambio, si sientes mareo después de un esfuerzo físico o cuando te falta agua, la causa es probablemente física. Para discernir entre ambos, podrías mantener un registro de cuándo y cómo ocurren estos síntomas, anotando tus emociones, entorno y cualquier posible conexión espiritual. Poner en práctica una evaluación detallada también ayuda a evitar preocupaciones innecesarias. Si cada vez que experimentas un mareo te preguntas sobre su significado espiritual, podrías caer en una interpretación excesiva. Así, establecer un equilibrio es fundamental. Cuando sientas una sensación fuera de lo común, puedes hacer una breve pausa, respirar profundamente y observar cómo responde tu cuerpo. La introspección tranquila permite escuchar tanto a Dios como a las señales del cuerpo sin caer en la ansiedad. Finalmente, si te encuentras en un estado de duda, la oración y la búsqueda de consejo espiritual pueden ser de gran ayuda. La práctica de la meditación y la consulta con personas de confianza te ofrecen una perspectiva adicional y te ayudan a afinar tu sensibilidad espiritual. Ejemplos bíblicos de Dios. Usando el cuerpo para comunicar mensajes. A lo largo de las Escrituras se encuentran numerosos ejemplos en los que Dios utiliza el cuerpo humano como medio para enviar mensajes y advertencias. Uno de los casos más conocidos es el de Moisés y la zarza ardiente, donde Dios se comunica de manera visual y física, atrapando su atención y llevándolo a un encuentro directo. Este tipo de manifestaciones, aunque poco comunes, muestran cómo el Creador utiliza elementos tangibles para hacer sentir su presencia y su voluntad. Otro ejemplo importante se da en la vida de Jonás, quien experimentó una reacción física muy particular cuando huía de su misión. Mientras estaba en el vientre del pez, experimentó incomodidad y desesperación, síntomas que reflejaban su desobediencia y la necesidad de reconexión con Dios. A través de su malestar físico y emocional, Jonás comprendió la importancia de cumplir el propósito divino, un recordatorio poderoso de cómo las experiencias corporales pueden acercarnos a una comprensión más profunda de lo que Dios espera de nosotros. Incluso en el Nuevo Testamento, se observa cómo el apóstol Pablo experimenta visiones y sensaciones físicas que lo guían y lo fortalecen en su fe. En el camino a Damasco, Pablo quedó temporalmente ciego, un síntoma físico que representaba su necesidad de ver la verdad espiritual. Su recuperación, acompañada de un cambio radical en su vida, nos enseña cómo Dios puede utilizar el cuerpo como símbolo de transformación y arrepentimiento. Estos ejemplos bíblicos reflejan el poder de las señales físicas como mensajes de crecimiento espiritual. Así, al revisar estos relatos, se puede entender que los síntomas físicos pueden tener un propósito más profundo, no siempre evidente. La próxima vez que experimentes una sensación inexplicable, considera los ejemplos de las Escrituras y recuerda que Dios puede estar utilizando tu propio cuerpo como una herramienta de comunicación. El mareo, como señal de desalineación con el propósito divino. El mareo, cuando surge en momentos de incertidumbre o duda, puede ser más que una simple reacción física. Puede representar una señal de que estamos desalineados con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. En la vida cotidiana es fácil desviarse de la misión que Dios tiene preparada y perder de vista su voluntad. Estos episodios de desorientación, a veces inesperados, nos invitan a hacer una pausa y examinar si nuestras decisiones y acciones están en armonía con los valores y principios espirituales. Este tipo de mareo puede ser especialmente notable cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios o cuando seguimos un camino que nos aleja de nuestra fe. Es como si el cuerpo actuara como una brújula interna, señalándonos que hemos perdido el rumbo. Un ejemplo claro sería sentir un mareo después de un día lleno de actividades que no reflejan nuestros valores espirituales. Esta incomodidad puede ser una llamada a reconsiderar nuestras prioridades y volver a lo que es realmente importante. Dios, en su sabiduría, nos ofrece estos recordatorios físicos para que realineemos nuestra vida con su propósito. Esta desorientación puede hacernos reflexionar sobre nuestras metas y acciones,
invitándonos a evaluar si realmente están en sintonía con lo que sentimos, como su voluntad para nosotros. De esta forma, el mareo se convierte en un canal que nos dirige a una mayor introspección y a la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. El simple acto de orar o meditar en estos momentos de confusión puede ser un paso esencial para recuperar el equilibrio. Al permitirnos escuchar la voz de Dios y preguntarnos sobre el origen de estos síntomas, podemos hallar respuestas que nos guíen nuevamente al camino espiritual. El papel de la oración y la meditación. Para entender señales físicas espirituales. La oración y la meditación desempeñan un papel esencial cuando enfrentamos síntomas físicos que parecen tener un trasfondo espiritual. Estas prácticas nos ayudan a despejar la mente, enfocarnos y discernir el origen y propósito de las sensaciones que experimentamos en el cuerpo. Un mareo, una presión inexplicable en el pecho o una sensación de vacío pueden ser señales que Dios nos envía para acercarnos a Él y para que encontremos paz en su presencia. La oración nos permite abrir un canal directo con lo divino, buscando respuestas a las inquietudes del espíritu. Cuando sentimos estas señales físicas, tomarnos un tiempo para la meditación puede ayudarnos a encontrar claridad. La meditación permite que nuestra mente se aquiete y que podamos escuchar la voz de Dios sin las distracciones del mundo exterior. Al adoptar una postura de calma y reflexión, dejamos espacio para que el espíritu actúe, para que nuestro cuerpo reciba el descanso y la paz necesarios. Muchos encuentran que la meditación, acompañada de una oración sincera, ayuda a aliviar no solo el malestar físico, sino también el peso emocional. Estas prácticas también nos invitan a la introspección, a preguntarnos si hay algo en nuestra vida que necesita ajustes. La oración nos da el valor para enfrentar las áreas que pueden estar generando estos síntomas y nos ofrece la guía necesaria para cambiar. Una persona que sienta un mareo constante, por ejemplo, podría preguntar a Dios si hay algo en su vida que requiere reevaluación o cambio. Así, la oración no solo actúa como consuelo, sino también como una herramienta para entender más profundamente las señales físicas. A través de la práctica constante, la oración y la meditación se convierten en actos de conexión diaria con lo divino. Nos entrenan para escuchar a Dios de manera más sensible y para responder a las señales de nuestro cuerpo con gratitud y apertura. Escuchar el cuerpo, como acto de fe. Cuando Dios usa nuestras sensaciones para hablar, escuchar al cuerpo es, en sí mismo, un acto de fe, una disposición a reconocer que Dios puede utilizar nuestras propias sensaciones para comunicarse. A través de un mareo, un hormigueo o una tensión inusual, Dios puede estar enviándonos mensajes sutiles, invitándonos a prestar más atención a nuestro camino espiritual. Este acto de escuchar va más allá de la simple observación física. Es una apertura consciente a la posibilidad de que algo más profundo está en juego. En lugar de ignorar o suprimir estos síntomas, podemos optar por darles un espacio y preguntar, ¿qué quiere decirme Dios a través de esto? Muchas personas encuentran que escuchar al cuerpo implica aprender a ser pacientes y a confiar en el proceso. Cuando surge una sensación inesperada, en lugar de apresurarse a buscar explicaciones lógicas, podemos detenernos y buscar un significado más elevado. Esta actitud puede ayudarnos a estar más presentes, a ver cada sensación como una oportunidad para conectarnos más profundamente con nuestra fe. Imagina estar en una situación de estrés y sentir una repentina presión en el pecho. En lugar de ignorarlo, podrías interpretarlo como una invitación a buscar paz y guía en Dios. Aprender a escuchar el cuerpo también implica reconocer que no siempre tendremos respuestas inmediatas, pero la disposición a escuchar es lo que importa. Dios no siempre revela todo de forma clara y directa. A veces, las respuestas llegan a través de momentos de quietud y de confianza en su guía. La práctica de escuchar el cuerpo requiere disciplina y una fe firme en que Dios siempre nos acompaña, incluso en los detalles aparentemente insignificantes de nuestras sensaciones físicas. Este proceso de atención constante nos ayuda a desarrollar una sensibilidad espiritual, una capacidad de reconocer cuando algo necesita ajuste en nuestra vida. Cada vez que escuchamos el cuerpo con esta intención, reafirmamos nuestra fe y fortalecemos nuestra conexión con Dios, entendiendo que su comunicación puede ser tan simple y profunda como una señal física. Mareos. Como invitación al silencio, la necesidad de recogimiento espiritual.
Los mareos, cuando aparecen sin una razón física clara, pueden ser vistos como una invitación al silencio y al recogimiento espiritual. Estas sensaciones a menudo llegan en momentos de gran actividad o distracción, cuando la vida parece ir demasiado rápido y estamos demasiado ocupados para escuchar la voz de Dios. Un mareo puede ser la forma en que Dios nos llama a detenernos, a buscar un lugar tranquilo y a dedicar un tiempo para estar en su presencia. Al percibir estos síntomas, podemos verlos como un recordatorio para buscar paz en lo espiritual y reconectar con el propósito divino. En medio de la agitación de la vida diaria, pocas veces tomamos tiempo para el silencio, pero es en esos momentos de quietud donde Dios suele hablar más claro. La necesidad de recogimiento es una forma de reencontrarnos con nosotros mismos y de escuchar sin distracciones. Imagina que, en medio de un día agitado, un mareo te obliga a detenerte. Ese momento puede convertirse en una oportunidad para un tiempo de oración y reflexión profunda, donde puedas evaluar tu vida y alinear tus acciones con tus valores espirituales. Este recogimiento no siempre implica retirarse físicamente a otro lugar. Puede lograrse al cerrar los ojos, respirar profundamente y concentrarse en la paz interior, incluso en un espacio ruidoso. Es una invitación a apartarnos, mental y espiritualmente, de lo que nos distrae, a fin de abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios desea comunicarnos. Tomarse un instante para este tipo de silencio puede ser una experiencia restauradora que nos devuelve a la serenidad y claridad de propósito. Cada vez que respondemos a estos síntomas físicos buscando el silencio, renovamos nuestra conexión con lo sagrado. Al acoger los mareos como un llamado al recogimiento, encontramos una oportunidad de enriquecer nuestra vida espiritual, de recordar lo esencial y de vivir en sintonía con lo que Dios nos ha preparado. Alerta de cambio, cuando mareos espirituales anteceden grandes transformaciones. En ocasiones, los mareos que experimentamos pueden ser una señal anticipada de un cambio importante que se avecina en nuestra vida espiritual. Estos episodios pueden aparecer en momentos en los que estamos en transición, como un recordatorio de que algo grande está por llegar. Es como si Dios estuviera preparando nuestro espíritu, alertándonos de que se aproxima una nueva etapa y necesitamos estar listos. Sentir un mareo en estas circunstancias nos invita a reflexionar y a abrirnos a lo que vendrá, confiando en que cada cambio es parte de su propósito. A veces, estos cambios no son obvios de inmediato, y los mareos actúan como una guía hacia lo desconocido. Es común sentir cierta resistencia o miedo ante la posibilidad de transformación, pero estas sensaciones pueden ayudarnos a recordar que Dios está en control, guiando cada paso. Así como un escultor que modela una pieza, Dios utiliza estos momentos de inestabilidad para darnos forma y prepararnos para lo nuevo que está por suceder. Al abrazar estos síntomas como un mensaje, nos abrimos a recibir su orientación. Además, los mareos espirituales suelen surgir en momentos de ruptura, cuando debemos dejar atrás actitudes, pensamientos o hábitos que ya no nos sirven. Son una señal de que es hora de hacer espacio para lo nuevo, de soltar lo que nos limita y de aceptar el cambio como parte del crecimiento espiritual. Estos síntomas nos recuerdan que aferrarse a lo antiguo puede impedirnos ver la bendición en lo nuevo que Dios tiene reservado para nosotros. Abrirnos a estos cambios requiere una actitud de humildad y de confianza, sabiendo que cada transformación tiene un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando sentimos estos mareos, en lugar de resistirnos, podemos aceptarlos como un llamado a avanzar, a dejar que Dios nos guíe hacia el siguiente capítulo de nuestra vida espiritual, donde encontraremos nuevas oportunidades para crecer y ser moldeados. ¿Qué hacer? Cuando sientes mareos espirituales, pasos para buscar respuestas en Dios. Cuando surgen mareos que parecen tener una raíz espiritual, responder de manera consciente puede marcar la diferencia. El primer paso es detenerse y dedicar unos minutos a la oración, pidiendo a Dios claridad y guía para comprender el mensaje detrás de estos síntomas. Esta práctica nos permite abrir un canal de comunicación directa con lo divino, buscando paz en su presencia y recibiendo su dirección en esos momentos de inestabilidad. En lugar de ignorar la sensación, tomarse este tiempo puede ser el comienzo de una conexión espiritual más profunda. Además de orar, es útil analizar el contexto emocional y espiritual en el que surge el mareo. Reflexiona sobre si estás pasando por un momento de estrés,
tomando decisiones importantes o enfrentando algún conflicto interior. Estos factores pueden ayudarte a interpretar la señal que Dios te está enviando. Escribe tus pensamientos y emociones en un diario. Esta práctica te permitirá ver patrones y comprender cómo y cuándo estos síntomas aparecen. La autoobservación es una herramienta valiosa para descifrar el mensaje. Otro paso esencial es buscar apoyo en personas de confianza que compartan tu fe. Hablar sobre lo que sientes con alguien que pueda ofrecerte una perspectiva espiritual y una oración compartida puede brindarte consuelo y sabiduría adicional. No subestimes el poder de la comunidad en estos procesos, ya que otros pueden ofrecerte consejos basados en sus propias experiencias y ayudarte a encontrar un sentido más profundo a lo que estás viviendo. Finalmente, incorporar el descanso en tu rutina puede ser una manera de aliviar estos síntomas y encontrar equilibrio. Tomarse un momento para respirar profundamente, relajarse y soltar cualquier preocupación ayuda a despejar la mente y el espíritu, permitiéndote conectar con Dios en paz. Transformando síntomas en sabiduría espiritual, lo que Dios quiere enseñarnos. Cada síntoma físico con un trasfondo espiritual tiene el potencial de transformarse en una lección profunda, en un puente que nos conecta con la sabiduría divina. Estos síntomas, como los mareos, pueden ser más que simples molestias, son oportunidades para detenernos, observar y aprender algo que puede enriquecer nuestra fe. Cuando enfrentamos estas sensaciones con apertura, permitimos que Dios nos muestre una perspectiva diferente, un nuevo entendimiento de nuestra vida y de nuestra relación con Él. En lugar de verlos como obstáculos, podemos verlos como guías espirituales que revelan su propósito. La transformación de estos síntomas en sabiduría requiere una disposición a escuchar y reflexionar, preguntarse, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Es el primer paso para extraer lecciones valiosas. Por ejemplo, un mareo recurrente podría ser un llamado a reducir el ritmo y a poner en primer lugar lo espiritual sobre lo material. Estos síntomas nos invitan a profundizar en la introspección, a evaluar si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y creencias y a preguntarnos si estamos permitiendo que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. Además, al aceptar estas señales como parte del crecimiento, empezamos a ver cada experiencia como una oportunidad de fortaleza. Transformar síntomas en sabiduría significa encontrar en el dolor, en la incomodidad, un aprendizaje. Es reconocer que todo lo que sucede en el cuerpo y en el espíritu tiene un propósito y que Dios utiliza incluso las experiencias más pequeñas para acercarnos a Él. Esta perspectiva nos da paz y nos ayuda a enfrentar cualquier síntoma con calma y confianza en su amor. Al final, cada síntoma se convierte en un recordatorio de que Dios está presente en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece sin importancia. Este acto de transformación, de convertir el malestar en sabiduría, fortalece nuestra fe y nos ayuda a vivir con una mayor conciencia de su guía en nuestra vida. Ahora que conoces el significado de estos síntomas y cómo pueden ser mensajes de Dios, la pregunta es, ¿estás listo para escuchar a tu cuerpo y descubrir lo que Él tiene reservado para ti? Imagina el cambio en tu vida si comienzas a prestar atención, si cada mareo o sensación se convierte en una guía espiritual, en un paso hacia una fe más profunda. ¿Qué decisiones tomarías diferente? ¿Qué caminos explorarías? Reflexiona y permite que este conocimiento te inspire a vivir con una mayor conciencia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos cómo la fe y la espiritualidad transforman nuestro día a día. Este es solo el comienzo.